Hacia el final de la Edad Media, un buen número de personajes y movimientos se habían alzado queriendo mantener en pie el estandarte de la verdad, aun cuando ello le costara la vida o la reputación. Como ya vimos, ejemplos como los valdenses, los albigenses o personajes como Wycliffe, Jan Hus, Jerónimo, Latimer y otros encontraron el verdadero propósito de sus vidas en mantenerse fieles a Dios y a su palabra, aunque se desplomasen los cielos. Comprender este propósito con consecuencias eternas nos ayudará en la crisis final, en el gran conflicto entre el bien y el mal. La batalla que libraron aquellos héroes de la fe aún no ha finalizado y nosotros hemos sido llamados a retomar la antorcha de la mano de ellos. Estudiemos juntos esta lección y descubramos cuáles son los propósitos de Dios, aquellos que Él tiene para cada uno de nosotros, mirando el ejemplo de esos campeones. ¡Comenzamos! Hacia el año 1500, el catolicismo estaba llegando al máximo de su fastuosidad y orgullo. Sus engaños y crímenes no tenían comparación con ningún movimiento religioso. Los herejes eran quemados en las plazas al antojo de la Inquisición. El carácter de Dios había sido pisoteado y presentado como el de un tirano justiciero. Al grito de «Dios lo quiere», se justificaban las más atroces barbaridades. La que había pretendido ser la esposa de Cristo era una vil prostituta, como lo señalarían las profecías de Apocalipsis. La iglesia inicial, que una vez fue pura y sencilla, estaba llena de corrupción y sangre. En Alemania, el Papa León X había encargado a un fraile dominico, Johann Tetzel, la venta de indulgencias para financiar la construcción del Vaticano. Las indulgencias eran una escritura que se compraba para obtener el perdón de los pecados propios o de otra persona con el fin de reducir el tiempo en el purgatorio. Tetzel empezó la venta de indulgencias prometiendo el perdón a todos los que pagaran ostentosas cantidades, diciendo: en cuanto suena la moneda en el cofre, el alma salta del purgatorio. El catolicismo se atribuía el poder de sacar a las almas del purgatorio y llevarlas al paraíso. Esta era una añadidura más al saco de falsas doctrinas que formaban parte de la Iglesia. La adoración a las imágenes, el cambio del sábado al domingo, la confesión y el perdón de los pecados, el celibato, la asunción de María, la inmortalidad del alma, el purgatorio, las indulgencias, etcétera, 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 etcétera. En aquella época las escrituras y su interpretación estaban firmemente en manos del magisterio eclesiástico, que bajo el pretexto de preservar la identidad de la unidad de la Iglesia, afirmaba que la gente no podía leer ni comprender la Biblia. Así se privó al Señor de los mismos medios que Él había creado para llegar directamente a todos los seres humanos, es decir, a las Escrituras. Además, la Iglesia reclamaba la autoridad y el control sobre Dios, su reino y su camino de salvación. En consecuencia, impuso su forma de salvación, salvación por obras. Según esta enseñanza, la gente se salva por intermedio de la Iglesia al hacer lo que la Iglesia dice que haga. Así, la doctrina de la salvación se transformó en la aceptación de los ritos, las penitencias y todas las tradiciones romanas. Sin embargo, el 31 de octubre de 1517, un fraile llamado Martín Lutero, escandalizado por aquel negocio, clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis que ponían en duda y condenaban la venta de indulgencias. El Espíritu Santo había impactado a Lutero en la lectura de la Biblia y descubrió la gracia de Jesús. Había descubierto que la palabra de Dios presenta que la salvación solo es posible
por medio de la fe. El justo por la fe vivirá. Ningún sacrificio que el hombre pueda hacer, ninguna buena obra realizada o pagada posibilita la salvación. Solo lo que Jesús hizo en la cruz nos permite acceder a la salvación. Por eso, la salvación no es algo que hay que lograr o ganar, sino que es un regalo del cielo. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por las obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y uno más, Romanos 6, 23, que dice: porque la paga del pecado es la muerte, pero, o más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La predicación de Lutero se basaba en esto, y las masas comenzaron a acudir para escuchar el mensaje de la bondad y del perdón divino. Jesús es nuestro único Salvador y nuestra única fuente de autoridad son las Escrituras. No es la Iglesia, no son las tradiciones. Martín Lutero argumentaba que la vida eterna evidentemente se hallaba en las Escrituras. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, decía. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Y también, la Iglesia no debe determinar lo que enseña la Escritura. Es la Escritura quien debe determinar lo que enseña la Iglesia. Lutero insistía en la sola Escritura. En sus manifiestos él señalaba las 5 solas: la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo a Dios gloria. La palabra de Dios dice claramente lo siguiente a este respecto. Juan capítulo 16, versos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu, por tanto. Juan 14, 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estos versículos, dichos por nuestro Señor Jesús, aseguran que el único que puede ayudarnos a interpretar las Escrituras es el Espíritu Santo. Él es quien inspiró a los autores de la Biblia, por lo tanto, Lutero estaba en lo cierto. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No podía ser la iglesia medieval la que interpretara en base a su conveniencia y su autoridad y de forma interesada los tesoros del cielo. Ahora un aire nuevo estaba soplando en la Europa cristiana de los días de Lutero. A decenas de miles de personas se les enseñó a apartar la mirada del suelo pecaminoso para poder contemplar a Jesús. El mundo comenzó a ver las Escrituras, comenzaron a ser traducidas a los idiomas nacionales. El Evangelio volvía de nuevo al pueblo y muchos lo recibieron con alegría. Recibieron el mensaje de la justificación por la fe. Los reformadores estudiaron sistemáticamente la palabra para descubrir más verdades. Y no contentos con lo conseguido ni con la experiencia religiosa que vivían, anhelaban más, anhelaban constantemente conocer mejor a Cristo. Los fieles siervos de Dios no trabajaban solos, el Espíritu Santo los guiaba. Entendieron perfectamente que su guerra no era contra la Iglesia Católica, sino contra el poder que la dirige y causa la ceguera del ser humano. Es cierto que el romanismo se comporta como agente del mal, pero no olvidemos que el problema es el dragón que está detrás de esta máquina de manipulación y mentira. Todo fiel estudiante de las Escrituras debe tener la seguridad de que, a pesar de las dificultades, la luz de la verdad se abre camino en las tinieblas.
El apóstol Pablo lo explica así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por el amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amigo, como ya dije al principio, tú y yo también somos discípulos del mismo Cristo. Tú y yo sabemos que somos los herederos de aquellos campeones que se mantuvieron fieles como la brújula al polo. Este mundo está acosado por las mismas tinieblas de entonces. Muchos creen que la religión es solo una teoría o una filosofía. El evangelio les está encubierto por diferentes ataques del enemigo. Hoy tenemos la libertad, todavía hoy, de poder anunciar a otros la salvación gratuita que Jesús sigue ofreciéndonos desde el trono celestial. ¿Estamos dispuestos a seguir llevando la antorcha de los héroes de la fe? ¿Escudriñamos las Escrituras para hallar vida eterna? Hoy te digo, no dejes de hacerlo. Mira, vienen tiempos turbulentos y olas peligrosas que van a azotar a los creyentes, pero aferrados a nuestro Señor y a su palabra, siendo conscientes de su amor bondadoso por cada uno de nosotros, no tenemos nada que temer. Hoy quiero desearte las mejores bendiciones del cielo, que puedas aferrarte a los propósitos divinos y que dejes que el Espíritu Santo actúe en ti, porque Dios tiene planes para tu presente y para tu futuro, llevando la antorcha de la fe. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de sabiduría y que pronto, muy pronto, podamos ver a nuestro Señor Jesús venir en las nubes de los cielos. Cuídate.